17 de enero de 1945. El bosque de las Ardenas, Bélgica. La niebla invernal se aferraba a los árboles esqueléticos como un sudario funerario. El suelo nevado amortiguaba el chirrido de las orugas de acero al atravesar la tierra helada. Dentro del casco de un tanque pesado Tiger I, el Oberfeldwebel Klaus Brenner pegó el ojo al periscopio del comandante, escudriñando el páramo blanco que se extendía ante él. El aire olía a aceite de armas, a balas usadas y al sudor de 4 hombres que no se habían bañado en 9 días. A través de la estrecha rendija de visión, el mundo aparecía en fragmentos. Una granja derrumbada, el esqueleto ennegrecido de un semioruga, el infinito cielo gris que oprimía como un juicio divino. El aliento de Brenner formaba pequeñas nubes en el gélido interior, a pesar del calor del motor que se filtraba por los mamparos. A esa distancia, a 3000 metros de campo abierto, se sentía invencible. El cañón de 88 milímetros del Tiger podía penetrar cualquier tanque aliado a distancias, donde el fuego de respuesta resultaba imposible. Esta certeza matemática lo había sostenido durante 3 años de guerra, desde las estepas rusas hasta los setos de Normandía. Pero esa mañana, al observar una columna de tanques británicos emerger de una línea de árboles a 2 kilómetros de distancia, algo se sintió diferente. El perfil del tanque que iba en cabeza parecía incorrecto. Cañón más largo, más agresivo. Su artillero, el joven Schütze-Weber, ya había identificado el tipo. Sherman, informó sin emoción. Brenner se relajó un poco. Los Sherman estadounidenses eran ataúdes sobre orugas. Su delgado blindaje y sus cañones inadecuados no podían competir con la ingeniería alemana. Su tripulación había destruido 11 de ellos solo en el último mes. Pero entonces la voz de Weber volvió a resonar, ahora más aguda, con un matiz que Brenner no había oído antes. Herr Oberfeldwebel, esa longitud de cañón no es estándar. Las palabras aún se estaban formando cuando el mundo explotó en luz, sonido y fragmentos de metal chirriando a través del acero. El proyectil impactó el blindaje frontal del Tiger a una velocidad que ningún Sherman debería poseer. No rebotó como prometía la doctrina de entrenamiento. En cambio, atravesó 8 centímetros de placa de acero endurecido como si fuera pergamino, continuando su recorrido a través de la caja de transmisión, el pecho de Weber, el compartimento de municiones y el compartimento del motor, donde encendió el combustible y el propelente con absoluta imparcialidad. Brenner nunca oyó la explosión que lo mató. El blindaje del tanque, diseñado para proteger contra los fusiles antitanque soviéticos y los proyectiles estadounidenses de 75 milímetros, se convirtió en un contenedor para una destrucción catastrófica. Cuando el humo se disipó 3 minutos después, el Tiger permaneció inmóvil, con llamas saliendo de cada escotilla, la torreta ladeada en un ángulo antinatural y su promesa de invencibilidad reducida a escombros ardientes en el gélido suelo belga, a 2000 metros de distancia. A través de la mira de un cañón de 17 libras, el sargento británico Tom Davis observó cómo el Tiger se alejaba, con su munición, explotando en detonaciones secuenciales que elevaban el vehículo de 56 toneladas varios centímetros del suelo con cada disparo. Acarició con cariño la recámara de su cañón, este Sherman modificado que los británicos habían bautizado como Firefly, este hereje mecánico que violaba todas las suposiciones de la doctrina de tanques alemana sobre los blindados aliados occidentales. La victoria no trajo alegría, solo una triste satisfacción y la necesidad inmediata de girar la torreta hacia el siguiente objetivo, porque donde había un Tiger, siempre había otros. Para comprender la conmoción que recorrió las formaciones blindadas alemanas cuando se toparon por primera vez con el Sherman Firefly en combate, primero hay que comprender la certeza teológica con la que la Wehrmacht abordó la guerra de tanques en 1944. No se trataba de mera confianza, ni siquiera de arrogancia. Era una religión matemática cimentada sobre 3 años de superioridad tecnológica, bautizada en los cascos en llamas de los 34 soviéticos
y los M4 estadounidenses en 2 continentes. Las tripulaciones de los tanques alemanes no esperaban que su blindaje los protegiera. Lo sabían, con la certeza de ingenieros que habían medido ángulos, propiedades metalúrgicas y coeficientes balísticos. El Tigre I, introducido en 1942, representó la cúspide de esta filosofía. Con 56 toneladas de peso, blindado con 100 milímetros de placa frontal y equipado con el legendario cañón de 88 milímetros derivado de la artillería antiaérea, podía atacar a los tanques enemigos a distancias donde éstos ni siquiera podían verlo con claridad, y mucho menos penetrar su blindaje. Las tripulaciones de tanques soviéticos, británicos y estadounidenses aprendieron rápidamente que enfrentarse a un Tiger desde el frente, a cualquier distancia que no fuera a quemarropa, era un suicidio. La doctrina evolucionó en consecuencia. A los tanques aliados se les enseñó a agruparse, a maniobrar, a atacar desde los flancos y la retaguardia, donde el blindaje se reducía a 80 milímetros o a 40 milímetros, donde los cañones estándar podían penetrar. Pero esto requería número, coordinación, terreno y suerte. Las tripulaciones alemanas llegaron a esperar este patrón. Tanques aliados avanzando en grupos, buscando ángulos desesperadamente, muriendo en racimos, mientras los 88 lanzaban su metódico estruendo. El M4 Sherman, estadounidense estándar, que constituía la abrumadora mayoría de los blindados aliados occidentales en 1944, montaba un cañón de 75 milímetros adecuado para el apoyo de la infantería y capaz de enfrentarse a tanques alemanes más ligeros. Contra el blindaje frontal de un Tiger o un Panther, era prácticamente un arma de doble filo. Los tanquistas estadounidenses desarrollaron un humor negro sobre sus vehículos. Los llamaban Ronsons, en honor a la compañía de encendedores cuyo eslogan publicitario prometía encendido a la primera, siempre. Las tripulaciones británicas los llamaban cocinas Tommy. La realidad matemática era brutal y simple. Un Sherman podía penetrar el blindaje frontal de un Tiger a aproximadamente 500 metros en condiciones ideales, es decir, un impacto perpendicular contra una placa plana, algo que nunca ocurría en combate real. Un Tiger podía penetrar el blindaje frontal de un Sherman a 3.000 metros y su blindaje lateral a distancias aún mayores. La implicación era clara. En cualquier enfrentamiento donde las tripulaciones alemanas mantuvieran la disciplina y el alcance, las unidades de tanques aliados sufrirían bajas catastróficas. Las fuerzas soviéticas aceptaron esta ecuación con un pragmatismo sombrío, lanzando 34 en asaltos masivos que intercambiaban 5 o 10 tanques soviéticos por cada tanque pesado alemán. La doctrina estadounidense inicialmente intentó soluciones similares, basándose en la superioridad numérica y el apoyo aéreo. Pero los británicos, con su menor capacidad de producción y su mayor tradición militar, buscaron una alternativa. Reconocieron que el blindaje y la movilidad ya se habían sacrificado en aras de la producción en masa y la fiabilidad. La única variable restante era la potencia de fuego. Si los Sherman británicos no podían hacerse más pesados ni más rápidos, tal vez podrían hacerse letales. El cañón antitanque de 17 libras entró en servicio en Gran Bretaña en 1942, diseñado específicamente para contrarrestar el blindaje pesado alemán. Con una velocidad inicial superior a 3.000 pies por segundo y disparando proyectiles perforantes con excepcionales características de penetración, podía derrotar al blindaje frontal del Tiger a 1.000 metros y al del Panther a 1.000. El problema residía en el despliegue. Como pieza de artillería remolcada, requería tripulaciones especializadas, un posicionamiento vulnerable y tiempo para establecer posiciones de disparo. La doctrina alemana de tanques enfatizaba la movilidad y el choque, condiciones de combate que anulaban las ventajas de los cañones antitanque estáticos. Lo que los británicos necesitaban era combinar la potencia letal del cañón de 17 libras con una plataforma móvil para crear un cazacarros que pudiera acompañar a las formaciones blindadas y enfrentarse a los tanques pesados, alemanes en igualdad de condiciones. El chasis del Sherman
suministrado en grandes cantidades a través del programa de préstamo y arriendo, ofrecía la solución obvia. Pero los desafíos de ingeniería resultaron considerables. El cañón de 17 libras era significativamente más grande y pesado que el cañón estándar de 75 libras del Sherman. Su fuerza de retroceso excedía las especificaciones del anillo de la torreta del Sherman. La munición era más larga, lo que reducía la cantidad de cartuchos que se podían almacenar en el ya estrecho interior. Los prototipos iniciales amenazaban con romperse al dispararse, ya que el retroceso del cañón sometía la torreta a una tensión que excedía los parámetros de diseño. Los ingenieros británicos respondieron con el pragmatismo que les caracterizaba. Rediseñaron el interior de la torreta, eliminando la posición del artillero del casco para crear espacio para munición de 17 libras. Añadieron un contrapeso a la recámara del cañón para equilibrar la mayor longitud del cañón. Modificaron el sistema de retroceso, reforzando el anillo de la torreta y ajustando los mecanismos de giro. Para enero de 1944, los primeros Fireflies operativos llegaron a las unidades blindadas británicas que se preparaban para la invasión de Europa. La inteligencia alemana inicialmente descartó los informes sobre los Sherman con mayor armamento, considerándolos exagerados o confusos. Los resúmenes de inteligencia de principios de 1944 mencionaban que algunos Sherman británicos parecían montar cañones más largos, pero estas observaciones se atribuyeron a confusión óptica o posiblemente a armas de apoyo de infantería de baja velocidad. La idea de que los aliados occidentales hubieran desarrollado una variante del Sherman capaz de amenazar a los tanques pesados alemanes a distancias de combate parecía improbable, dada la bien documentada deficiencia del Sherman estándar. Esta suposición reflejaba un patrón más profundo en el pensamiento militar alemán para 1944, la tendencia a creer que la superioridad tecnológica, una vez establecida, persistiría indefinidamente. Los diseñadores de tanques alemanes habían creado los mejores vehículos blindados del mundo, y aunque reconocían que la capacidad de producción aliada superaba ampliamente la alemana, se consolaban con la diferencia cualitativa. 10 Sherman podían destruir un Tiger mediante ataques de flanqueo coordinados, pero esto simplemente demostraba la superioridad alemana. Se necesitaban 10 enemigos para detener a un alemán. Las matemáticas del desgaste favorecían a Alemania, o al menos así lo afirmaba la teoría, porque cada tanque y tripulación alemanes representaban meses de entrenamiento y décadas de experiencia en ingeniería, mientras que los tanques estadounidenses salían de las cadenas de montaje como automóviles, tripulados por hombres que aprendían a conducir tanques como los civiles a conducir camiones. Esto no era del todo erróneo, pero era peligrosamente incompleto. No tenía en cuenta la capacidad de adaptación estadounidense y británica, ni la flexibilidad pragmática que aceptaría una solución imperfecta si ésta pudiera implementarse en la cantidad y el tiempo necesarios. El primer encuentro documentado entre un Tiger y un Firefly ocurrió durante la campaña de Normandía en junio de 1944, aunque el enfrentamiento quedó mal documentado y su importancia no se reconoció de inmediato. Pero para julio, a medida que las fuerzas británicas avanzaban tierra adentro desde las playas y las reservas blindadas alemanas contraatacaban, el patrón se volvió imposible de ignorar. Las tripulaciones de los Tigers, entrenadas para enfrentarse a los blindados enemigos a máxima distancia, se encontraron recibiendo impactos desde distancias que consideraban seguras. Los Sherman, que deberían haber avanzado desesperadamente hacia posiciones de flanqueo, se detenían a 1500 metros y disparaban con una precisión letal. El impacto psicológico superó al táctico. Durante 3 años, las tripulaciones de los tanques pesados alemanes habían operado con la certeza de que el combate frontal significaba una victoria inevitable. Esta certeza moldeó la doctrina, la táctica y la confianza de las tripulaciones. Cuando esa suposición se desvaneció, el efecto se extendió por las formaciones blindadas alemanas como una grieta que se extiende a través del acero sobrecargado. Los informes posteriores a la acción comenzaron a acumularse durante julio y agosto de 1944,
cada uno describiendo circunstancias similares. Un Tiger o un Panther, posicionado defensivamente con buena visibilidad, enfrentándose a lo que parecían ser tanques Sherman estándar a distancia. La confianza de la tripulación alemana se convirtió en confusión al ver que sus objetivos no maniobraban ni se acercaban como se esperaba. Entonces, el estallido agudo de un cañón de alta velocidad y el impacto de un impacto penetrante. Los comandantes de tanques que sobrevivieron a estos encuentros relataron su conmoción en un lenguaje militar mesurado que apenas disimulaba una consternación existencial. Un informe posterior a la acción de la división Panzer Lehr describió el encuentro de una tripulación de un Tigre con lo que inicialmente identificaron como un Sherman estándar a 1800 metros. El comandante alemán ordenó a su artillero que atacara, confiado en una victoria rutinaria. Antes de que el cañón del Tigre pudiera disparar, un proyectil impactó su blindaje frontal, penetrando completamente y matando al conductor y al artillero del casco. El comandante, herido por fragmentos, sobrevivió para informar que el fogonazo y la detonación del cañón del tanque enemigo indicaban un arma mucho más poderosa de la que cualquier Sherman debería poseer. Para agosto de 1944, la inteligencia alemana había recopilado suficientes observaciones para identificar la amenaza. Los Sherman modificados se reconocían por sus cañones más largos y, a menudo, por el blindaje adicional soldado a sus torretas para protegerlos de los cañones alemanes de 88 milímetros. Los resúmenes de inteligencia advertían a los comandantes de tanques que priorizaran estos Sherman de cañón largo en cualquier enfrentamiento y que los atacaran primero, incluso antes que a los tanques de mando estándar. Pero la identificación a distancias de combate resultó difícil. En el humo y la confusión del combate blindado, distinguir un Firefly de un Sherman estándar requería una observación precisa y ojos experimentados. Las formaciones de tanques británicos aprovecharon esta confusión, distribuyendo Firefly con moderación entre sus unidades, normalmente uno por cada tropa de 4 tanques, en lugar de concentrarlos en unidades dedicadas. Esto significaba que cualquier grupo de tanques británicos podía contener un Firefly, y las tripulaciones alemanas no podían saber cuál hasta que disparara. El efecto psicológico era multiplicador. Cada Sherman se convertía en un Firefly potencial. Cada enfrentamiento conllevaba el riesgo de enfrentarse a un cañón que podía matar a distancias que antes se consideraban seguras. Los comandantes de tanques alemanes se vieron obligados a elegir entre dos opciones incómodas. Podían mantener su doctrina de combate a larga distancia, aceptando que un porcentaje de sus objetivos contraatacaría con una efectividad letal. O podían acercarse para asegurar la identificación del objetivo, sacrificando la ventaja de distanciamiento que los había mantenido con vida. Cualquiera de las dos opciones conllevaba la muerte. Cualquiera de las dos violaba el cálculo que los había sostenido durante años de guerra. La batalla de Normandía sirvió como campo de pruebas para el Firefly. En el estrecho terreno de los setos, donde las distancias de combate rara vez superaban los 800 metros y las posiciones de emboscada favorecían a los defensores, las ventajas técnicas del Firefly encontraron su expresión perfecta. Las unidades blindadas británicas y canadienses que avanzaban a través del bocaje aprendieron a liderar con Sherman estándar, atrayendo el fuego alemán y revelando posiciones, mientras que los Firefly se mantenían ligeramente a la defensiva, esperando a que los Tigers y Panthers se expusieran. Los comandantes de tanques alemanes, entrenados para identificar y destruir primero a los tanques de mando aliados, a menudo atacaban a los Sherman estándar por error, lo que permitía a los Firefly atacar sin ser molestados. Los británicos reforzaron este engaño pintando los cañones de los Firefly para disimular su longitud y eliminando las antenas de radio adicionales que solían identificar a los tanques de mando. Para los observadores alemanes, un Firefly parecía un Sherman más hasta el momento de disparar. Y para entonces, ese momento ya era cosa del pasado. El sargento Harris, del 4.
Regimiento de Yeomanry del Condado de Londres registró en su diario un enfrentamiento cerca de Villers Bocage a finales de junio, donde su tropa se encontró con 2 Panthers atrincherados en posiciones defensivas que cubrían un cruce de caminos. Los Panthers abrieron fuego a 900 metros, destruyendo instantáneamente al Sherman que iba en cabeza. Harris, al mando del Firefly de la tropa, identificó la posición del Panther izquierdo por el fogonazo, midió la distancia rápidamente y disparó. Su primer disparo impactó en el mantelete del cañón del Panther, penetrando en la torreta y detonando munición. El segundo Panther se dirigió hacia la posición de Harris, pero perdió la carrera. Su segundo disparo penetró su blindaje frontal a 800 metros y la tripulación del Panther se lanzó en paracaídas inmediatamente, con el tanque inmovilizado y en llamas. El enfrentamiento duró menos de 2 minutos. Antes del Firefly, semejante resultado habría sido improbable. 2 Panthers, en posiciones preparadas contra los blindados británicos, deberían haber infligido bajas catastróficas antes de ser flanqueados y destruidos mediante una maniobra coordinada. La luciérnaga de Harris simplemente había eliminado a los Panthers de la existencia en rangos en los que se creían invulnerables. El equilibrio tecnológico no era del todo unilateral. El Firefly sacrificó mucho para montar su potente cañón. Su torreta se volvió estrecha hasta el punto de resultar claustrofóbica, con la enorme recámara del cañón ocupando el espacio previamente ocupado por la tripulación y la munición. El trabajo del cargador se convirtió en una prueba agotadora, manipulando con dificultad proyectiles de 25 kilos en un espacio apenas lo suficientemente amplio como para girar. La explosión del cañón al dispararse dentro de la torreta era devastadora, dejando a las tripulaciones parcialmente sordas tras combates prolongados. El cañón más largo hacía que el Firefly fuera más fácil de identificar a corta distancia y más vulnerable a ser alcanzado o dañado por árboles y obstáculos al maniobrar en terreno estrecho. La reducción en la capacidad de munición significaba que los Fireflies llevaban menos cartuchos que los Sherman estándar, típicamente de 60 a 70, en comparación con los 90 de la versión de 75 milímetros. Los comandantes de tanques británicos tuvieron que manejar sus Fireflies con cuidado, preservándolos para el combate contra blindados pesados alemanes, en lugar de gastar su limitada munición en objetivos más vulnerables. Estas limitaciones se aceptaron como sacrificios necesarios. El Firefly no pretendía sustituir al Sherman estándar, sino complementarlo para proporcionar a las formaciones blindadas británicas una alternativa fiable a los tanques pesados alemanes, sin necesidad de nuevas líneas de producción ni cadenas logísticas. En este limitado papel, superó todas las expectativas, transformando radicalmente el cálculo táctico del combate de tanques en Europa Occidental. Las respuestas alemanas evolucionaron durante el verano y el otoño de 1944. Los comandantes de tanques recibieron órdenes explícitas de identificar y destruir los Fireflies inmediatamente al contacto, antes de atacar otros objetivos. La doctrina blindada alemana comenzó a enfatizar las distancias de combate más cercanas, donde las ventajas en grosor del blindaje y calidad óptica podrían compensar el cañón del Firefly. Algunas unidades experimentaron con pantallas concentradas de cañones antitanque, con la esperanza de destruir los blindados británicos antes de que pudieran desplegar los Fireflies eficazmente. Pero estas adaptaciones llegaron demasiado tarde y abordaron los síntomas en lugar de las causas. El problema fundamental no era táctico, sino estratégico. Las fuerzas blindadas alemanas se reducían por desgaste, mientras que los blindados aliados se multiplicaban. Cada Tiger o Panther destruido representaba una pérdida irreemplazable. Las tripulaciones podían ser reemplazadas teóricamente, aunque el entrenamiento llevaba meses, pero los tanques provenían de instalaciones de producción, objetivo de bombardeos estratégicos y carentes de materias primas. Cada Firefly destruido era lamentable, pero operativamente insignificante. La producción británica podía reemplazarlo en cuestión de semanas,
y la producción estadounidense de Sherman proporcionaba una reserva infinita de chasis. El tipo de cambio matemático en el que se había basado la doctrina alemana se estaba desmoronando. Incluso si las tripulaciones alemanas pudieran mantener la superioridad táctica local, incluso si cada tanque alemán destruyera 3 tanques aliados antes de ser eliminado, el cálculo estratégico ya no funcionaba. Los aliados podían soportar esas pérdidas indefinidamente. Alemania no. Para diciembre de 1944, mientras las fuerzas alemanas se preparaban para su desesperada ofensiva en las Ardenas, los Fireflies se habían convertido en una presencia aceptada y temida en las formaciones blindadas británicas. Los informes de inteligencia alemanes para la ofensiva advertían específicamente a los comandantes que debían esperar la presencia de Shermans con mayor armamento en los sectores británicos y priorizar su destrucción. Pero la ofensiva de las Ardenas se centró principalmente en sectores estadounidenses, precisamente porque las formaciones blindadas estadounidenses carecían de Fireflies y seguían equipadas con Sherman estándar de 75 y 76 milímetros. El cálculo alemán fue brutal y práctico. Romper las líneas estadounidenses ofrecía mejores posibilidades que enfrentarse a los blindados británicos con sus tropas equipadas con Fireflies. Esto representó un cambio notable. 2 años antes, las fuerzas blindadas alemanas habían atacado donde y cuando querían, confiadas en su capacidad para lograr la superioridad local mediante un equipo y un entrenamiento superiores. Ahora, en el último año de la guerra, seleccionaban objetivos basándose en evitar a los tanques aliados más capaces. El cazador se había convertido en la presa. El depredador había aprendido a temer a su presa. Esta transformación se manifestó en pequeños detalles específicos que se acumularon hasta convertirse en un colapso doctrinal. Los comandantes de tanques alemanes, que antes maniobraban agresivamente, buscando el enfrentamiento y confiando en que sus blindados y cañones los guiarían, ahora abordaban el combate con una cautela que rozaba la timidez. El instinto de acercarse al enemigo, de presionar, de aprovechar las brechas, todo esto se erosionó ante la certeza de que cualquier Sherman podía ser un Firefly, de que cualquier enfrentamiento podía terminar no en victoria, sino en una violencia repentina y abrumadora. El invierno de 1945 presenció la evolución final de la dinámica. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia Alemania, las reservas blindadas alemanas se redujeron a casi nada. Los Tigers y Panthers que seguían operativos se vieron cada vez más inmovilizados por la escasez de combustible o averías mecánicas, reducidos a fortines estáticos posicionados para defender cruces de ríos y carreteras vitales. En estas circunstancias, las ventajas del Firefly se acentuaron aún más. Un Tiger emboscado aún poseía un formidable blindaje frontal y un cañón letal, pero carecía de la movilidad necesaria para retirarse ante una fuerza superior. Los Firefly podían atacar estas posiciones estáticas desde fuera del alcance efectivo de las armas de apoyo alemanas, destruyéndolas metódicamente una a una. Las unidades blindadas británicas desarrollaron tácticas específicas para estos escenarios. Los Sherman estándar avanzaban para atraer fuego e identificar posiciones, mientras que los Firefly permanecían en desfilada, avanzando solo para atacar a blindados pesados confirmados antes de retirarse a cubierto. Las tripulaciones alemanas, atrapadas en sus posiciones estáticas, solo podían observar cómo su invulnerabilidad se desvanecía ronda tras ronda, combate tras combate. El peso psicológico de esto resultó abrumador. Las tripulaciones de tanques que se ofrecieron como voluntarias para el servicio blindado lo hicieron creyendo en la superioridad del equipo alemán, en la protección de un blindaje grueso y potentes cañones. Sentarse inmóvil en un Tiger averiado mientras un Firefly británico medía sistemáticamente su posición desde 1500 metros, sabiendo que su blindaje no los salvaría, sabiendo que su cañón no podría elevarse ni girar con la suficiente rapidez para responder,
Esta experiencia destrozó a los hombres de una forma que el movimiento de combate nunca había logrado. El peso simbólico del Firefly trascendía su impacto táctico. Se trataba de un sistema de armas que encarnaba la filosofía industrial aliada. Tomar una plataforma existente, modificarla con los componentes disponibles, aceptar concesiones en comodidad y rendimiento, priorizar la velocidad de despliegue sobre la perfección. El Firefly no era elegante, no era el mejor cazacarros posible, era el mejor cazacarros que se podía desplegar en grandes cantidades antes del fin de la guerra, utilizando las cadenas de suministro y los programas de entrenamiento existentes. Este pragmatismo, esta disposición a aceptar lo suficientemente bueno en lugar de esperar la perfección, representaba una división filosófica fundamental entre las culturas militares aliada y alemana. El diseño de tanques alemán buscaba la excelencia, creando vehículos como el Tiger II, con su blindaje frontal casi impenetrable y su potente cañón de 88 milímetros. Estos tanques eran magníficos, representando la cumbre del diseño de vehículos blindados. Además, se produjeron en cantidades demasiado pequeñas para influir en los resultados estratégicos, eran mecánicamente poco fiables debido a su complejidad y su apoyo logístico en el campo de batalla era una pesadilla. Un Tiger II podía destruir cualquier tanque aliado existente a distancias superiores a 2 kilómetros, pero solo se fabricaron 485 Tiger II durante toda la guerra. Gran Bretaña produjo aproximadamente 2.000 Fireflies. Estados Unidos produjo más de 50.000 M4 Sherman de todas las variantes. Alemania desplegó los mejores tanques del mundo y perdió la guerra blindada estrepitosamente porque la excelencia en cantidades insuficientes equivale a irrelevancia estratégica. El Firefly representó también otro principio, la democratización de la letalidad. Antes de su introducción, el combate entre tanques poseía una jerarquía. Los tanques pesados alemanes eran los aristócratas del campo de batalla, caros y escasos, pero capaces de dominar los enfrentamientos gracias a su tecnología superior. Los tanques aliados eran la infantería campesina, numerosa y prescindible, que moría en grupos para abatir a oponentes superiores. El Firefly derrumbó esta jerarquía. Un Sherman modificado, esencialmente idéntico a miles de Sherman salvo por su cañón, podía abatir a un Tiger o un Panther en combate singular, en igualdad de condiciones. El estatus especial de los blindados pesados alemanes se desvaneció no por igualar su excelencia, sino por contrarrestar su ventaja específica. Este patrón se repitió en múltiples ámbitos de la guerra. Los cazas a reacción alemanes eran tecnológicamente superiores a los cazas aliados con motor de pistón, pero aparecieron demasiado tarde y en cantidades demasiado pequeñas para impedir la superioridad aérea aliada. Los submarinos alemanes incorporaron tecnología revolucionaria como el snorkel y el diseño tipo 21. Pero estos avances llegaron cuando la batalla del Atlántico ya estaba decidida. Las fuerzas blindadas alemanas desplegaron tanques pesados de notable capacidad y las fuerzas aliadas respondieron no construyendo mejores tanques pesados, sino modificando los existentes para neutralizarlos. En cada caso, la superioridad técnica alemana resultó estratégicamente insignificante, ya que no pudo producirse en cantidad suficiente ni desplegarse a tiempo para influir en los resultados. Los aliados occidentales ganaron la guerra industrial no gracias a la superioridad de sus armas individuales, sino a una integración superior de sistemas, gracias a su capacidad para identificar necesidades, desarrollar soluciones adecuadas y desplegarlas a gran escala, manteniendo al mismo tiempo complejas cadenas logísticas en teatros de operaciones globales. Dentro de la torreta de un Firefly, la experiencia de combate difería de las operaciones estándar de un Sherman en aspectos específicos y viscerales. El retroceso del cañón, incluso con el mecanismo de retroceso modificado, era feroz.
Las tripulaciones describían cómo toda la torreta se balanceaba hacia atrás con cada disparo y el enorme bloque de la recámara se cerraba de golpe en su alojamiento con una violencia que podía aplastar dedos o romper huesos si la mano de un tripulante no estaba en la posición correcta. La sobrepresión de la explosión al disparar, incluso con las escotillas abiertas, dejaba un zumbido en los oídos durante horas. Los casquillos, cada uno de varios kilos de peso y calentados a varios cientos de grados, salían expulsados de la recámara con fuerza suficiente para herir al cargador si no se movía con rapidez. La longitud del cañón hacía que el giro fuera extremadamente lento al operar manualmente, lo que obligaba al comandante a anticipar el movimiento del objetivo y planificar la posición de la torreta con mucha antelación. Sin embargo, las tripulaciones del Firefly sentían un profundo orgullo por sus vehículos. Comprendían que tripulaban uno de los pocos tanques aliados a los que los blindados pesados alemanes temían de verdad. El sargento Davis, cuyo Firefly destruyó al Tiger en las Ardenas, escribió a su esposa en febrero de 1945 que su tanque era un poco brutal, incómodo y temperamental, pero impacta con la fuerza de Dios, y nos ha mantenido con vida en enfrentamientos que habrían sido nuestro fin en un Sherman estándar. Este sentimiento aparecía repetidamente en los relatos de la tripulación, reconocimiento de las limitaciones del Firefly, combinado con un profundo aprecio por su potencia letal y su valor protector. Las tripulaciones entendían implícitamente que las condiciones de hacinamiento y el trabajo agotador eran el precio que se pagaba por la supervivencia, que el difícil manejo del cañón y la reducida capacidad de munición eran sacrificios aceptables si significaban enfrentarse a Tigers y Panthers a muerte, en lugar de morir indefensos a larga distancia. La perspectiva alemana evolucionó de la conmoción a la aceptación desapacible. A principios de 1945, las tripulaciones del Tigre y el Panther habían integrado el Firefly en su evaluación de amenazas como una preocupación principal. Los materiales de entrenamiento de finales de 1944 y principios de 1945 abordaban específicamente el enfrentamiento con los Sherman con armamento avanzado, haciendo hincapié en la rápida identificación del objetivo y la precisión al primer disparo. Las memorias de las tripulaciones de este periodo reflejan un cambio notable de tono. Relatos anteriores de 1943 y principios de 1944 irradian una confianza que roza la invencibilidad. Relatos posteriores, escritos por hombres que sobrevivieron a la guerra, muestran un profundo respeto por las capacidades de los blindados aliados y un énfasis constante en la precaución y el posicionamiento defensivo. Este cambio no se limitó a reconocer que los aliados habían desarrollado un cazacarros creíble. Reflejaba la profunda comprensión de que la superioridad tecnológica alemana, fundamento de la doctrina blindada y la confianza de las tripulaciones, se había erosionado. El Tigre ya no era invulnerable. El Panther podía ser penetrado frontalmente por armas cuyo alcance debería superar. Las meticulosas matemáticas de las envolventes de combate y las tablas de penetración, que prometían supervivencia a las tripulaciones que seguían la doctrina y mantenían la disciplina, fueron invalidadas por un enemigo que se negaba a aceptar la jerarquía técnica creada por los diseñadores alemanes. El impacto psicológico de esta constatación fue profundo. Los soldados pueden aceptar un alto número de bajas si creen que la victoria es posible, si confían en su equipo y su doctrina. Luchan por mantener la disciplina y la moral cuando se demuestra que las premisas fundamentales de su entrenamiento son falsas. Las cifras de producción hablan por sí solas. Alemania produjo aproximadamente 1.300 tanques Tiger I y 485 Tiger II entre 1942 y 1945. Produjeron aproximadamente 6.000 tanques medianos Panther. Estos vehículos representaban cientos de miles de horas hombre de mano de obra cualificada, aleaciones raras, fabricación de precisión y componentes especializados.
Cada Tiger requería aproximadamente 300.000 horas hombre para su producción e incorporaba tecnologías y materiales que la menguante base industrial alemana tenía dificultades para proporcionar. En contraste, la producción estadounidense de Sherman superó los 50.000 vehículos, utilizando principalmente técnicas de fabricación automotriz existentes y materiales comúnmente disponibles. Las conversiones británicas de Firefly requerían aproximadamente 120 horas de trabajo de modificación por tanque, utilizando cañones ya en producción para unidades antitanque remolcadas. Las matemáticas industriales eran inexorables. Incluso si los tanques pesados alemanes mantenían tasas de bajas favorables, y lo hacían, a menudo destruyendo múltiples tanques aliados por cada pérdida, la diferencia de producción significaba que la derrota estratégica era inevitable. Las fuerzas blindadas alemanas eran productos artesanales exquisitos que enfrentaban alternativas funcionales producidas en masa. En cualquier combate de desgaste prolongado, la producción en masa supera a la artesanía, independientemente de la calidad individual. El Firefly ejemplificó este principio. No estaba tan bien protegido como un Tiger, ni era tan móvil como un Panther, ni su diseño era tan meticuloso, ni su estética era tan impresionante. Pero podía abatir a ambos a distancia, y había suficientes Firefly como para que los blindados alemanes se enfrentaran a ellos con regularidad. Esa suficiencia, multiplicada por miles de enfrentamientos a lo largo de 18 meses, logró efectos estratégicos que ninguna superioridad del Tiger podría contrarrestar. El coste humano de estos enfrentamientos dejó cicatrices en ambos bandos que trascendieron los resultados tácticos. El combate de tanques poseía un horror único, distinto de otras formas de guerra. Los soldados de infantería podían dispersarse y buscar refugio cuando el combate los superaba. Los tanquistas estaban encerrados en cajas de acero que podían convertirse en hornos o trampas, dependiendo de si el golpe mortal provenía del fuego o de la penetración. Las tripulaciones que sobrevivían a los tanques destruidos solían presentar cicatrices de quemaduras, ceguera parcial por quemaduras por fogonazo y pérdida de audición por la sobrepresión de la explosión. Quienes morían dentro de sus vehículos a menudo lo hacían de forma que dejaban poco que enterrar. El cañón de 17 libras del Firefly disparaba proyectiles perforantes diseñados específicamente para penetrar blindaje pesado y causar daños catastróficos en el interior de los vehículos enemigos. Cuando estos proyectiles penetraban un Tiger o un Panther, hacían rebotar fragmentos del blindaje penetrado y el propio proyectil a través del compartimento de la tripulación a velocidades supersónicas. La munición podía detonar, el combustible podía incendiarse, el fluido hidráulico podía aerosolizarse y arder. El lenguaje técnico de los informes posteriores a la acción, muerte catastrófica, preparándose, muerte por movilidad, ocultaba una violencia inimaginable. Las tripulaciones británicas de los Firefly comprendían esta violencia en ambos sentidos. Sus tanques poseían un blindaje más delgado que el de los Tigers y Panthers que cazaban. Un impacto de un cañón de 88 milímetros haría a un Firefly lo que el cañón de 17 libras del Firefly hacía a los blindados alemanes. La diferencia residía en el alcance y la precisión. Las tripulaciones de los Firefly, que mantenían la disciplina y se enfrentaban a la máxima distancia efectiva, a menudo sobrevivían. Quienes permitían que los tanques pesados alemanes se acercaran o revelaban sus posiciones prematuramente, a menudo no. El invierno de 1945 trajo una especie de finitud agotada a estos enfrentamientos. Las reservas blindadas alemanas habían sido diezmadas en la ofensiva de las Ardenas y los combates posteriores. Los Tigers y Panthers que seguían operativos estaban dispersos por un frente en contracción, a menudo inmovilizados por la falta de combustible o repuestos. Las unidades blindadas británicas y canadienses que avanzaban hacia Alemania se encontraron con estos remanentes en posiciones defensivas, donde sus ventajas eran máximas, atrincheradas, camufladas, posicionadas para cubrir terreno clave con campos de tiro superpuestos. Sin embargo, incluso estas ventajas resultaron insuficientes. Los Firefly
podían atacar desde rangos donde las armas de apoyo alemanas eran ineficaces. La artillería aliada podía suprimir las posiciones alemanas mientras los tanques maniobraban. La superioridad aérea significaba que cualquier movimiento alemán atraía ataques aéreos inmediatos. La competencia táctica de las tripulaciones alemanas individuales seguía siendo alta. Estas eran tanquistas veteranos que habían sobrevivido años de guerra, pero la competencia sin apoyo, movilidad o esperanza de refuerzos se convierte en mera demora. Las Firefly destruyeron metódicamente a los Tigers y Panthers estáticos, sacrificando tiempo por certeza, aceptando que cada enfrentamiento podría requerir horas de cuidadosas maniobras y observación, pero sabiendo que el resultado era inevitable. Las tripulaciones alemanas comprendían esta inevitabilidad. Algunas lucharon hasta el final, obteniendo el máximo beneficio por cada metro de terreno cedido. Otras abandonaron sus vehículos cuando se agotaron las municiones o cuando la resistencia continua se volvió inútil. La Firefly no había derrotado por sí sola a los blindados alemanes. Esa derrota fue resultado del desgaste industrial, la superioridad aérea, la guerra en múltiples frentes y el bombardeo estratégico. Pero la Firefly había eliminado la ventaja táctica que hacía que los blindados alemanes fueran cualitativamente superiores, a pesar de su inferioridad cuantitativa. Había borrado el margen de excelencia que hacía que los tanques pesados alemanes valieran su enorme coste. Al hacerlo, aceleró el colapso que la lógica industrial aseguraba. La resonancia simbólica del Firefly se extendió al análisis de posguerra y la memoria histórica. Los historiadores militares que estudiaron la campaña de Europa Occidental observaron que el impacto del arma era desproporcionado en relación con su número. Aproximadamente 2.000 Firefly sirvieron en unidades blindadas británicas y de la Commonwealth entre 1944 y 1945, lo que representaba aproximadamente el 4% del total de blindados aliados en el teatro de operaciones. Sin embargo, el Firefly aparecía de forma destacada en los informes alemanes posteriores a la acción y en los relatos de las tripulaciones como una amenaza principal. Esta discrepancia entre la presencia numérica y la amenaza percibida reflejaba el impacto psicológico del arma. Las tripulaciones alemanas aprendieron a temer a todos los Sherman porque cualquier Sherman podía ser un Firefly, creando un efecto de multiplicación de fuerzas que hacía que cualquier formación blindada británica fuera más peligrosa de lo que su potencia de fuego real justificaba. Las entrevistas de posguerra con comandantes de tanques alemanes identificaron sistemáticamente al Firefly como una de las 3 amenazas blindadas aliadas más significativas a las que se enfrentaban, junto con los 34-85 soviéticos y los tanques pesados M26 Pershing estadounidenses. Esta evaluación provino de hombres que se habían enfrentado a los M4 Sherman estadounidenses, los Cromwell británicos, las variantes canadienses y todos los demás tipos de blindados aliados. El Firefly recibió una mención especial porque superó las expectativas, porque apareció en batallas donde los comandantes alemanes anticipaban superioridad táctica, porque demostró que la ventaja tecnológica podía anularse mediante modificaciones pragmáticas en lugar de requerir un rediseño integral. La lección resonó más allá de la guerra de tanques. Las fuerzas aliadas occidentales demostraron constantemente la capacidad de identificar brechas de capacidad, desarrollar contramedidas adecuadas y desplegarlas a escala dentro de plazos operacionalmente relevantes. Este ciclo de tiempo, desde la identificación del problema hasta la solución en el campo, resultó ser más rápido que el de sus equivalentes alemanes, a pesar de la reputación de Alemania por su innovación técnica. El Firefly pasó del concepto al despliegue en aproximadamente 18 meses. Las respuestas alemanas al Firefly, incluyendo tácticas revisadas y prioridades de objetivos, surgieron gradualmente y nunca se integraron por completo antes del final de la guerra. En los campos helados del noroeste de Europa, en las aldeas destrozadas del corazón industrial de Alemania,
En los caminos embarrados y los bosques arrasados por los proyectiles donde la guerra se acercaba a su fin, el Firefly se convirtió tanto en instrumento como en símbolo. Era un instrumento de destrucción táctica, un medio para aniquilar los blindados pesados alemanes a distancias que protegían a las tripulaciones británicas. Era un símbolo del pragmatismo industrial, de la disposición a aceptar la imperfección en aras de la suficiencia. Representaba el enfoque democrático de la guerra. No buscaba construir las mejores armas individuales, sino desplegar armas suficientemente buenas, en cantidades abrumadoras, para superar al enemigo en producción en lugar de ingeniería. Esta filosofía ofendía las sensibilidades militares tradicionales. Había algo innegablemente impresionante en un Tiger, en el compromiso con la excelencia que representaba, la precisión de la ingeniería, el blindaje masivo, el potente cañón. El Tiger encarnaba cierta visión estética de la guerra como una contienda entre campeones, donde la superioridad en habilidad y equipamiento determinaba la victoria. El Firefly encarnaba una visión diferente. La guerra como proceso industrial, la victoria mediante la aplicación sistemática de la fuerza adecuada, el éxito medido no por la excelencia individual, sino por el efecto acumulativo. La división filosófica reflejaba diferencias más amplias entre los combatientes. Alemania luchó en la Segunda Guerra Mundial como había librado guerras anteriores, buscando una victoria decisiva mediante un entrenamiento, una doctrina y un equipo superiores. Los aliados occidentales la libraron como una campaña industrial, aceptando que las batallas individuales podían perderse, pero confiando en que la capacidad industrial garantizaría la victoria estratégica. El Firefly fue producto de esta filosofía. No era bello ni elegante, era suficiente, producible y desplegable. Esa suficiencia resultó ser más valiosa que la excelencia. Las tripulaciones que sirvieron en los Fireflies conservaban estas máquinas en la memoria con sentimientos complejos. Apreciaban la protección y la capacidad que proporcionaba el cañón de 17 libras, la posibilidad de enfrentarse a los blindados pesados alemanes con condiciones letales. Recordaban el agotamiento de cargar munición en la estrecha torreta, el retroceso devastador que dejaba los hombros magullados y los oídos zumbando, la constante conciencia de que su cañón más largo los convertía en objetivos prioritarios para todos los artilleros alemanes. Recordaban enfrentamientos específicos con una claridad alucinante. El destello del impacto en el blindaje de un tanque enemigo, los segundos de incertidumbre a la espera de ver si el proyectil penetraba, la explosión secundaria que confirmaba una baja, la necesidad inmediata de desplazarse hacia el siguiente objetivo, porque la supervivencia exigía tratar cada victoria como un mero preludio del siguiente combate. Recordaban a los camaradas perdidos cuando los cañones alemanes golpeaban primero, cuando el posicionamiento era deficiente o la suerte era mala, cuando un Panther o un Tiger pasaban desapercibidos hasta que disparaban, cuando la ventaja matemática del cañón del Firefly no podía superar la realidad táctica de la sorpresa y la ventaja del primer disparo. Las reuniones de posguerra de las tripulaciones de los Firefly poseían un carácter diferente al de otras reuniones de unidades blindadas. Había menos nostalgia, un reconocimiento más sobrio del miedo enfrentado y superado, de la capacidad que los mantenía con vida, pero no les aseguraba la supervivencia. Estos hombres habían tripulado tanques capaces de destruir Tigers y comprendían con precisión lo que eso significaba. No invulnerabilidad, sino protección adecuada combinada con potencia de fuego letal, una oportunidad de luchar en lugar de un sacrificio indefenso. Esa oportunidad era todo lo que habían pedido, y los Firefly se la habían proporcionado. El recuento final del impacto del Firefly se resiste a un simple resumen numérico. No existe un registro preciso de cuántos Tigers y Panthers cayeron específicamente ante los cañones Firefly en comparación con otras armas aliadas. Los informes británicos posteriores a la acción a veces especificaban las bajas del Firefly, pero a menudo simplemente registraban las bajas del Sherman sin distinguir variantes. Los informes de bajas alemanes rara vez especificaban qué arma aliada logró la baja,
anotando únicamente que un tanque fue destruido por la acción enemiga. Los análisis posbélicos intentaron estimar la efectividad del Firefly mediante la comparación estadística del rendimiento de las unidades británicas antes y después de su introducción, mediante el análisis de la relación entre bajas y mediante el examen de los informes de las tripulaciones y los informes tácticos. Estos estudios sugirieron sistemáticamente que los Firefly tuvieron un impacto desproporcionado en relación con su número, que las unidades británicas con tropas equipadas con Firefly sufrieron menos bajas contra los blindados pesados alemanes que las unidades equivalentes sin Firefly, y que la doctrina táctica alemana cambió en respuesta a la presencia del Firefly de maneras que no cambiaron en respuesta a los blindados aliados estándar. El Firefly no ganó la guerra. Ningún sistema de armas por sí solo determina el resultado de los conflictos industriales que involucran a millones de combatientes y economías nacionales enteras. Pero el Firefly era importante. Era importante para las tripulaciones de tanques británicos que sobrevivieron a los encuentros con Tigers y Panthers, porque su tropa incluía un Firefly que aniquilaba a los tanques pesados alemanes antes de que estos pudieran aniquilarlos. Era importante para los comandantes de tanques alemanes que ya no podían confiar en la doctrina de combate frontal, que debían tratar a cada Sherman como potencialmente letal, que veían cómo sus ventajas tácticas se erosionaban combate tras combate. Era importante para los comandantes operativos aliados que podían planificar ofensivas sabiendo que sus blindados poseían contraataques creíbles contra los tanques pesados alemanes, que ya no tenían que aceptar bajas catastróficas de tanques como el precio inevitable de enfrentarse a Tigers y Panthers. El Firefly cambió el cálculo táctico lo justo, en los lugares y momentos oportunos, para acelerar los resultados que la lógica industrial ya había determinado. Una mañana de primavera de 1945, mientras los blindados británicos se abrían paso entre los restos destrozados de la resistencia alemana, un comandante de Firefly, el teniente James Morrison, se topó con el casco calcinado de un tanque Tiger que bloqueaba el cruce de caminos de un pueblo. El Tiger había sido destruido días antes. Su tripulación hacía tiempo que había sido enterrada o evacuada, pero el enorme vehículo seguía en pie, con la torreta orientada hacia el oeste y el cañón ligeramente elevado, como si aún buscara objetivos que nunca llegarían. Morrison ordenó a su conductor que se detuviera y salió de la torreta para examinar el Tiger más de cerca. Había destruido 2 Tiger y un Panther durante la campaña, y había desarrollado un profundo respeto por estas máquinas, por la ingeniería y la artesanía que representaban. De cerca, el Tiger era aún más impresionante de lo que parecía a través de la óptica de la mira. El blindaje era increíblemente grueso, el cañón enorme, y todo el vehículo irradiaba una presencia mecánica. Morrison rodeó lentamente el Tiger, observando la penetración que lo había destruido. Un nítido agujero perforado en el blindaje frontal, en un ángulo que sugería un combate a larga distancia. Posiblemente una muerte por luciérnaga, aunque no había forma de saberlo con certeza. Puso la mano sobre la armadura del tigre, aún fría por la noche, y sintió algo que luego le costó articular. No exactamente triunfo, ni satisfacción. Una especie de reconocimiento melancólico de que esta máquina, que representaba una inversión tan tremenda de habilidad y recursos, había quedado obsoleta no por una máquina superior, sino por un contraataque adecuado, desplegado en cantidad suficiente. El tigre era magnífico. El luciérnaga que lo mató era adecuado. En la guerra industrial, la suficiencia a gran escala vence a la magnificencia en la escasez, siempre, sin excepción, independientemente de la calidad individual. Morrison volvió a subir a su luciérnaga. Ordenó a su conductor que avanzara y continuó avanzando, mientras el tigre quemado retrocedía en su periscopio hasta convertirse en un simple destrozo, en un paisaje de destrozos, un monumento más a las inexorables matemáticas de la guerra industrial. El cañón de 17 libras que hizo letal al Firefly sobreviviría al chasis Sherman sobre el que estaba montado, sirviendo en varios tanques británicos,
y funciones antitanque hasta la década de 1960. Las lecciones que el Firefly encarnó, que una potencia de fuego adecuada podía compensar otras deficiencias, que la modificación de los sistemas existentes podía ser más rápida que el desarrollo de nuevos, que la producción en masa de armas suficientes importaba más que la producción limitada de armas excelentes, moldearon el desarrollo militar de posguerra en múltiples naciones. Pero en 1945, mientras la guerra se acercaba a su fin, el Firefly seguía siendo una herramienta específica desplegada para un propósito específico en un conflicto específico. Era el cañón que podía matar a los Tigers, el Sherman modificado que temían los blindados alemanes, la respuesta adecuada a un problema que amenazaba con hacer que las operaciones blindadas aliadas fueran prohibitivamente costosas. En los bosques helados y las aldeas destrozadas de la campaña final de Europa Occidental, en medio de los enormes restos materiales de la guerra industrial, la luciérnaga habló con la voz de la letalidad pragmática, y los blindados pesados alemanes, magníficos y condenados, ardieron bajo su fuego democrático.